La nieve caía en copos suaves sobre las calles empedradas de Madrid, cubriendo las luces navideñas que parpadeaban en las fachadas de los edificios antiguos. Era la víspera de Navidad, y el aire frío se colaba por las rendijas de mi abrigo mientras caminaba apresuradamente hacia la Plaza Mayor. Mi nombre es Elena, tengo 35 años, y esa noche mi vida estaba a punto de desmoronarse, como un castillo de naipes bajo el peso de secretos que ni siquiera imaginaba. Llevaba meses sintiendo que algo no encajaba en mi matrimonio con Javier. Él, con su sonrisa eterna y sus promesas de un futuro juntos, había empezado a distanciarse. Las cenas románticas se convirtieron en excusas de trabajo, y las noches en la cama, en silencios que pesaban más que las sábanas. Yo era maestra en una escuela primaria del barrio de Malasaña, y mis días transcurrían entre risas de niños y el ajetreo de preparar villancicos para la función navideña. Pero en casa todo era gris. Javier, ingeniero en una firma de construcción, llegaba tarde, con el olor a tabaco y a algo más que no podía identificar. Quizás perfume, quizás mentiras. Esa tarde, mientras decoraba nuestro pequeño apartamento en el centro, con guirnaldas rojas y bolas plateadas, recibí su mensaje. Tenemos que hablar. Te espero en la fiesta de la empresa. Es importante. Mi corazón se aceleró. La fiesta era en el Palacio de Cibeles, un evento anual al que siempre íbamos juntos, disfrazados de pareja perfecta. Me puse mi vestido negro ajustado, el que él solía decir que me hacía ver como una estrella de cine, y me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de noches en vela. Todo saldrá bien, me repetí en el espejo, aunque el nudo en mi estómago me decía lo contrario. Al llegar al palacio, el bullicio me envolvió como una manta cálida. Luces de colores iluminaban el salón principal, y el aroma a turrón y cordero asado flotaba en el aire. La música de villancicos versionados en jazz sonaba de fondo, y la gente reía, brindando con copas de cava. Busqué a Javier entre la multitud. Lo vi al fondo, cerca de la pista de baile, conversando con un grupo de colegas. Su traje oscuro lo hacía parecer más alto, más distante. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su expresión se endureció. Me acerqué forzando una sonrisa. «Elena, qué bueno que viniste», dijo besándome la mejilla con frialdad. Su aliento olía a alcohol. «¿De qué querías hablar?», pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba. Él miró alrededor, como si buscara una salida. «No aquí, vamos a un lado». Me llevó a una sala adjunta, más pequeña y discreta, con vistas a la Plaza Nevada. Sobre una mesa había una carpeta de documentos. Mi pulso se disparó. Javier se sentó frente a mí, cruzando las piernas con esa postura que siempre usaba cuando iba a dar malas noticias. «Elena, esto no está funcionando», empezó sin preámbulos. «Llevamos años fingiendo, tú con tu rutina de maestra, yo con el estrés del trabajo. No somos felices». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Lágrimas calientes brotaron en mis ojos, pero las contuve. «¿Fingiendo? ¿De qué hablas, Javier? Hemos construido una vida juntos, la casa, los planes para tener hijos». Él suspiró, pasándose la mano por el pelo. «Hay alguien más. Se llama Laura. La conocí en el trabajo hace un año. Es diferente. Me hace sentir vivo». El mundo se inclinó. Laura. El nombre resonó en mi mente como un eco cruel. ¿Cómo no lo vi? Las llamadas a medianoche, los viajes de negocios a Barcelona. Me levanté, tambaleándome, pero él me detuvo con una mano en el brazo. «No es solo eso. Quiero el divorcio. Los papeles están listos. Fírmalos ahora, por favor. No hagamos un escándalo en Navidad». Miré la carpeta. Eran los documentos del divorcio, fríos y formales, con cláusulas sobre la casa, las cuentas compartidas. Mis manos temblaban mientras los hojeaba. La fiesta seguía sonando al fondo. Risas. «Feliz Navidad», en un coro lejano. ¿Firmar? ¿Aquí en medio de la celebración? Pero su mirada era implacable y el peso de la humillación me aplastaba. Si no lo hacía, él lo contaría todo, arrastraría mi dolor a la luz pública. «Javier, por Dios, ¿no podemos hablarlo en casa?», supliqué, la voz quebrada. Él negó con la cabeza.
No hay nada que hablar. Firma, Elena. Es lo mejor para los dos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, emborronando la tinta de los papeles. Pensé en nuestras navidades pasadas. Él colgando el árbol, yo horneando polvorones. Todo eso, mentiras. Con el corazón hecho trizas, tomé el bolígrafo que me tendía. Mi firma salió torcida, manchada de sal. Elena García, garabateé, sintiendo que firmaba el fin de mí misma. Javier recogió los papeles con alivio. Gracias. Seré civilizado con esto. Se levantó y salió de la sala, dejándome sola con el eco de la música. Me sequé el rostro y regresé al salón, fingiendo una sonrisa para los colegas que me saludaban. Nadie notaba mi tormenta interna. Bebí una copa de cava tras otra, el alcohol quemando mi garganta como el dolor. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad en un manto blanco que parecía puro, a diferencia de mi alma rota. No sabía entonces que esa firma no era solo el cierre de un capítulo, sino la puerta a un secreto que me cambiaría para siempre. Que yo, Elena, no era la ingenua esposa traicionada que creía ser. Pero esa noche solo sentía el vacío, el frío de la Navidad que se burlaba de mi soledad. Mientras la fiesta continuaba, me acerqué a la ventana, observando las luces de la plaza. Un grupo de niños cantaba villancicos abajo, sus voces inocentes contrastando con mi amargura. ¿Cómo seguir adelante? Javier reapareció, ahora con Laura a su lado. La vi por primera vez, alta, rubia, con un vestido rojo que gritaba confianza. Se reían ajenos a mí. El odio se mezcló con la tristeza y juré en silencio que no me derrumbaría. Pero en ese momento solo quería desaparecer. La noche avanzaba, y con ella mi resolución de enfrentar lo que vendría. Poco imaginaba que el verdadero drama apenas comenzaba. La nieve había arreciado cuando salí del Palacio de Cibeles, pisando con dificultad los copos que se acumulaban en las aceras de la calle Alcalá. El frío me azotaba el rostro, pero no tanto como el vacío que llevaba dentro. Mi vestido negro, ahora arrugado y manchado de lágrimas secas, se pegaba a mi piel helada. Llamé a un taxi con manos temblorosas, y el conductor, un hombre mayor con bigote canoso, me miró por el retrovisor con preocupación. ¿Todo bien, señora? Parece que ha visto un fantasma. Sonreí débilmente negando con la cabeza. Solo el frío de la noche. El trayecto hasta mi apartamento en Malasaña fue un borrón de luces navideñas y sombras. Madrid, mi ciudad de siempre, se sentía ajena esa víspera de Nochebuena. Las familias regresaban de la Misa del Gallo, cargadas de bolsas con langostinos y uvas, riendo bajo los paraguas. Yo, en cambio, era una sombra entre ellas, con el peso de los papeles del divorcio quemándome en el bolso. ¿Cómo explicaría esto a mi familia? Mi madre, en su piso de Chamberí, me esperaría con la cena preparada, soñando con nietos que ahora nunca llegarían. Al llegar, el apartamento estaba tal como lo había dejado. El árbol de Navidad encendido en la esquina del salón, con sus luces parpadeando como un recordatorio cruel de ilusiones rotas. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá, rodeada de guirnaldas que yo misma había colgado esa misma tarde. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Saqué los papeles del bolso y los extendí sobre la mesita. Mi firma, torcida y manchada, parecía el garabato de una niña asustada. Javier había sido rápido. Ya había firmado él, y un testigo de la empresa lo había validado. Todo legal, todo definitivo. Lágrimas frescas brotaron mientras releía las cláusulas. La casa en Malasaña sería vendida y nos dividiríamos el dinero. Las cuentas bancarias congeladas hasta el trámite final. ¿Y Laura? ¿Entraría ella en mi hogar? La imaginé allí, riendo en la cocina donde yo preparaba las cenas, durmiendo en nuestra cama. El asco me revolvió el estómago. Me levanté y fui a la cocina, abriendo una botella de vino tinto que habíamos guardado para una ocasión especial. Bebí directamente del cuello, el líquido amargo bajando como fuego por mi garganta. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi mejor amiga, Marta, que había estado en la fiesta pero no me había visto. «Elena, ¿dónde estás? La fiesta está genial, pero Javier dice que te sentiste mal.
¿Estás bien? Dudé, el pulgar sobre la pantalla. ¿Contarle? Marta, psicóloga en un centro de salud mental cerca de Gran Vía, siempre había sido mi confidente. Nos conocíamos desde la universidad, cuando compartíamos piso en la residencia de estudiantes y soñábamos con cambiar el mundo. Ella me había animado a casarme con Javier, viéndolo como el hombre estable que yo necesitaba. Llamé. Su voz, cálida y preocupada, me rompió de nuevo. «Elena, ¿qué pasa? Suenas fatal». Entre sollozos lo solté todo, la conversación, la traición, los papeles. Marta maldijo en voz baja. «Ese cabrón». En la fiesta de Navidad. Es el colmo. No te muevas, voy para allá ahora mismo. No vas a pasar esta noche sola. Media hora después, el timbre sonó. Marta entró envuelta en un abrigo de lana roja, con una bolsa de papel llena de turrón y una botella de anís. Su pelo castaño recogido en una coleta desordenada y sus ojos marrones llenos de empatía me abrazaron antes que sus brazos. Se quitó el abrigo y se sentó a mi lado sirviéndonos 2 vasos. «Cuéntamelo todo, despacio, y no pienses en él ahora. Eres Elena García, la mujer que hace que los niños de su clase crean en la magia de la Navidad, no una víctima de ese idiota». Hablé durante horas, mientras la nieve golpeaba la ventana como un tambor sordo. Le describí a Laura, la forma en que Javier la miraba, el alivio en su voz al recuperar los papeles. Marta escuchaba asintiendo, sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó la mano. «Mira, esto duele como el demonio, lo sé. Pero firmar esos papeles fue un acto de valentía, no de derrota. Mañana es Nochebuena, y vas a ir a casa de tu madre. No le digas nada aún si no quieres, pero no te aísles. Y sobre Javier, déjalo ir. Hay más en ti de lo que él jamás vio». Sus palabras me calaron hondo. Marta siempre había sido así, pragmática, pero con un corazón que no cabía en su pecho. Recordé cómo me había ayudado cuando perdí a mi padre hace 5 años, organizando el funeral y sosteniéndome en las noches de duelo. Ahora, en esta Navidad rota, su presencia era un ancla. Pero mientras hablábamos, algo en mi interior se removió. No era solo el dolor, era una inquietud, como si hubiera olvidado algo crucial. Me levanté para preparar un té, y al pasar por el dormitorio, vi la cajita de madera en la mesita de noche. Era un regalo de Javier de nuestro aniversario hace 2 años. «Ábrela cuando estés listas», había dicho. Nunca lo hice, asumiendo que era joyería o un detalle romántico. Con manos curiosas la abrí por primera vez. Dentro no había anillo ni collar. Era un sobre amarillento, con mi nombre escrito en la letra de Javier. El corazón me latió con fuerza. Lo abrí y unas fotos cayeron al suelo. Yo de joven, en la playa de la Costa Brava, riendo con mi familia. Detrás una nota. «Elena, hay algo que debes saber sobre tu pasado, sobre quién eres realmente. No te lo dije porque temía perderte, pero ahora lo entenderás». ¿Qué demonios era esto? Mi mente giró. ¿Mi pasado? Crecí en Madrid, hija única de padres humildes. Mi padre, mecánico en un taller de Usera, y mi madre, costurera. Una vida normal, sin misterios. Pero la nota continuaba. «Tu madre no es quien crees. Pregúntale por el testamento de tu abuelo. Él dejó algo para ti. Algo que Javier y yo ocultamos por tu bien». El mundo se tambaleó de nuevo. ¿Un testamento? Mi abuelo paterno había muerto cuando yo era niña, en un accidente de coche en la sierra de Guadarrama. Siempre dijimos que no dejó nada, solo deudas. Javier lo sabía todo. Él manejaba nuestras finanzas desde que nos casamos. ¿Me había mentido también en eso? Marta me encontró pálida, con las fotos en la mano. «Elena, ¿qué es eso?» Se lo mostré y su expresión se endureció. «Esto cambia todo. Mañana hablaremos con tu madre, pero no esta noche. Ahora duerme. Mañana enfrentamos esto juntas». Me acosté esa noche con la cabeza bullendo. La nieve cesó, dejando un silencio puro fuera. En la oscuridad el árbol de Navidad proyectaba sombras danzantes en el techo. No era solo el divorcio lo que me rompía, era la revelación de que mi vida entera podría ser una ilusión,
¿Quién era yo, realmente? El sueño me evadió, y el alba trajo un nuevo día, cargado de preguntas que me aterrorizaban y al mismo tiempo me daban una chispa de esperanza. La Navidad continuaba, pero mi historia apenas empezaba a desenredarse. El sol del mediodía filtraba a través de las nubes grises sobre Chamberí, tiñendo las calles de un blanco sucio, donde la nieve de la noche anterior se derretía en charcos helados. Madrid despertaba a la Nochebuena con el ajetreo habitual, el olor a aceite frito escapando de las cocinas, el eco de villancicos lejanos desde las iglesias y el bullicio de los mercados improvisados en las plazas, donde las familias compraban mariscos de última hora. Yo, Elena, caminaba junto a Marta por la calle de José Abascal, con el abrigo ceñido contra el viento cortante que me recordaba lo frágil que me sentía. Mi bolso pesaba con la cajita de madera y el sobre, como si cargara un secreto demasiado grande para mis hombros. No había dormido más que unas horas, acosada por visiones de Javier y Laura, entrelazados en una vida que yo había soñado para nosotros. Pero el amanecer había traído una determinación fría, alimentada por las palabras de Marta. «No puedes ignorar esto», me había dicho al salir de mi apartamento, mientras cerrábamos la puerta con llave para siempre, como si selláramos el pasado. Mi madre nos esperaba en su piso de toda la vida, un tercero sin ascensor en un edificio de los años 70, con vistas a los jardines del Hospital de Episodios. Ella, con sus 68 años y su rutina de viuda, no sospechaba nada. O eso creía yo. Subimos las escaleras en silencio, el eco de nuestros pasos resonando como un pulso acelerado. Marta me apretó el brazo antes de tocar el timbre. «Respira, Elena. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntas». La puerta se abrió, y allí estaba mi madre, Rosa, con su delantal floreado y el pelo gris recogido en un moño. Su rostro, surcado de arrugas suaves, se iluminó al verme, pero se nubló al notar mis ojos enrojecidos. «Hija, ¿qué cara traes? Entra, entra. He preparado las gambas al ajillo y el cordero está en el horno. Marta, qué alegría verte, siéntate». La abracé fuerte, inhalando su aroma a lavanda y a hogar, ese que siempre me había anclado. El salón era un remanso cálido, el árbol de plástico en la esquina, adornado con bolas descoloridas que databan de mi infancia, y la mesa puesta con el mantel rojo bordado a mano. La radio sintonizaba Noche de Paz, y fuera el viento aullaba contra las ventanas empañadas. Nos sentamos en el sofá, con tazas de chocolate caliente humeante, que mi madre sirvió con manos temblorosas. «Mamá, tenemos que hablar», empecé, mi voz un hilo frágil. Saqué la cajita y la puse sobre la mesa baja, junto a las figuritas del Belén que ella colocaba cada año con devoción. Marta se mantuvo callada, observándonos como una guardiana silenciosa. Rosa frunció el ceño, ajustándose las gafas. «¿Qué es eso? ¿Un regalo de Javier? ¿Dónde está él? Pensé que vendrías con él para la cena». Sacudí la cabeza y las lágrimas amenazaron de nuevo. Le conté lo del divorcio, las palabras crudas en la fiesta, la firma bajo las luces navideñas. Mi madre palideció, llevándose una mano al pecho. «Dios mío, Elena, ¿en Navidad? Ese hombre lo mataría con mis propias manos, pero ¿por qué ahora? Y esa caja». Le entregué el sobre. Sus ojos se abrieron al ver la letra de Javier, y sus dedos, callosos de años cosiendo en talleres de lavapiés, temblaron al abrirlo. Las fotos cayeron, yo de niña, con trenzas y un vestido blanco, junto a mi abuelo en la sierra, riendo ante un río cristalino. Detrás la nota. Rosa la leyó en silencio, y su rostro se endureció como la piedra de las fachadas madrileñas. «Elena», murmuró dejando el papel, «no es tan simple como crees». Marta intervino, su tono profesional pero suave. «Rosa, la nota habla de un testamento, de tu abuelo. Javier menciona que lo ocultaron por mi bien, pero ¿qué es exactamente?». Mi madre se levantó caminando hacia el aparador donde guardaba las fotos familiares. Sacó un cajón polvoriento y extrajo un sobre legal, amarillento por el tiempo. Se sentó de nuevo, exhalando un suspiro que parecía llevar décadas de peso.
Tu abuelo, Antonio, no era solo un mecánico de Usera, como os conté. Venía de una familia acomodada de Toledo, dueños de viñedos en La Mancha. Murió en ese accidente en la Guadarrama cuando tú tenías 8 años, pero antes hizo testamento. Te dejó todo a ti. La finca, las tierras, una herencia que valía una fortuna en los 70. Pero había complicaciones. Tu padre biológico no era el hombre que te crió. El aire se espesó, como si el chocolate se hubiera vuelto plomo en mi estómago. ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? Papá era. Tu padre era un buen hombre, el que te dio su apellido y su amor. Pero Antonio era tu abuelo paterno, y tú, su única nieta legítima. Él tuvo un romance fuera del matrimonio, y naciste de eso. Yo era joven, costurera en un taller, y Antonio me ayudó en secreto. Cuando murió, el testamento especificaba que todo iba para ti, pero había deudas, pleitos con parientes codiciosos. Javier lo supo todo cuando nos casamos. Él manejaba las finanzas y convenció a tu padre de que lo ocultáramos. Dijimos que no había herencia, para protegerte de los buitres familiares. Pero Javier usó eso para controlarnos. Vendió parte de las tierras en silencio para salvar la familia, pero se quedó con dinero, mucho dinero. Las palabras me golpearon como ráfagas de viento en la plaza de Castilla. Yo, Elena García, no era la hija humilde de un mecánico y una costurera. Era heredera de una fortuna enterrada en viñedos manchegos, robada por el hombre que juré amar. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y me levanté paseando por el salón como un animal enjaulado. Fuera, un grupo de vecinos cantaba en la calle, ajenos a mi terremoto interno. «¿Por qué no me lo dijiste?», grité, la voz quebrada. «Me has mentido toda la vida. ¿Y Javier? ¿Él sabía y se divorció ahora para quedarse con lo que queda?». Rosa se acercó, tomándome las manos. Sus ojos idénticos a los míos brillaban con culpa y amor. «Tenía miedo, hija, miedo de que te sintieras diferente, de que el mundo te viera como una extraña. Tu padre y yo te criamos con lo que teníamos, felices en este piso. Pero Javier lo descubrió todo al revisar papeles viejos. Me chantajeó sutilmente, diciendo que si lo dejaba, revelaría el secreto y arruinaría tu reputación. Por eso firmaste anoche. Él planeaba divorciarse y reclamar la herencia como administrador de tus bienes». Marta se levantó, furiosa. «Ese hijo de puta. Elena, esto es fraude. Podemos demandarlo, recuperar lo tuyo. Eres dueña de esa finca, de un legado real». Me dejé caer en una silla, el peso de la revelación aplastándome. No era solo traición, era robo de mi identidad. Recordé las noches en que Javier controlaba cada euro, alegando estabilidad. Ahora lo veía, las cenas frugales, los viajes cancelados, todo para que yo no cuestionara, pero en medio del dolor, una chispa se encendió. Yo era más que la maestra de Malasaña. Era una mujer con raíces profundas, con la fuerza de viñedos que resistían sequías. Mi madre me abrazó, susurrando: «Perdóname, Elena, pero ahora en esta Navidad recupera lo tuyo. Eres fuerte como tu abuelo». El timbre sonó, rompiendo el momento. Eran los vecinos con el roscón de Reyes anticipado. La vida continuaba fuera, con risas y brindis. Entramos en la cocina para la cena, el aroma del cordero envolviéndonos como un bálsamo. Hablamos poco de Javier, enfocándonos en planes, abogados, visitas a Toledo. Marta prometió acompañarme, y por primera vez sentí que el vacío se llenaba de posibilidad. La Nochebuena avanzaba con uvas a medianoche y promesas de un año nuevo. Pero el secreto, ahora al descubierto, me impulsaba hacia un futuro incierto, donde el verdadero enfrentamiento con Javier apenas comenzaba. Madrid, con su frío invernal, parecía susurrarme que la resiliencia era mi mejor herencia. La medianoche se acercaba en el piso de Chamberí, y el salón se llenaba del aroma especiado del cordero asado que mi madre había sacado del horno con manos expertas. Las velas parpadeaban sobre la mesa, proyectando sombras suaves en las paredes adornadas con fotos familiares. Yo de niña en la sierra, mi padre riendo con un destornillador en la mano,
Mi abuelo posando serio frente a un viñedo que ahora sabía que era mío. Afuera, el viento había amainado, dejando un silencio roto solo por los petardos lejanos de la plaza de Olavide y las risas de los vecinos que celebraban la Nochebuena en los portales. Madrid, en su esencia caótica y cálida, parecía conspirar para que esa noche no terminara en lágrimas, sino en un renacer. Cenamos en un silencio inicial, roto por el tintineo de los cubiertos y el sorbo ocasional al vino de La Rioja que mi madre guardaba para ocasiones como esta. Marta, sentada a mi lado, me pasaba el pan con una sonrisa alentadora, su presencia un recordatorio de que no estaba sola. Rosa, con los ojos aún enrojecidos por la confesión, servía las gambas al ajillo con un susurro. «Come, hija. La fuerza viene del cuerpo primero». Yo picoteaba el nudo en la garganta haciendo que cada bocado supiera a ceniza. La revelación de mi herencia, esos viñedos en La Mancha, un legado de tierra fértil y uvas resistentes, se arremolinaba en mi mente como un torbellino. Javier no solo me había traicionado en el amor, me había robado mi historia, mi raíz. A las 11, cuando el reloj de la cocina marcó la hora de las uvas, nos reunimos frente al televisor. Mi madre sacó la bandeja con las 12 frutas relucientes, una por cada campanada. «Por un año de verdades y justicia», brindó Marta, alzando su copa. Yo tragué las uvas con esfuerzo, deseando en silencio que el nuevo año trajera la claridad que tanto necesitaba. Las campanadas resonaron desde la Puerta del Sol, un eco distante que vibraba en mis huesos. Afuera la nieve derretida brillaba bajo las farolas y un grupo de jóvenes pasaba cantando «Los peces en el río», sus voces alegres contrastando con mi tormenta interna. No pude esperar al amanecer. Mientras mi madre recogía la mesa y Marta preparaba café en la cocina, saqué mi teléfono. El número de Javier parpadeaba en la pantalla como una herida abierta. Marqué el pulso acelerado. Sonó 3 veces antes de que contestara, su voz ronca por el alcohol o el sueño. «Elena, ¿qué demonios quieres? Es Nochebuena. Necesito verte. Ahora, en la Plaza de Colón, en media hora. No me hagas ir a tu casa». Hubo una pausa, y lo imaginé en su piso nuevo, quizás con Laura acurrucada a su lado, ajeno a la avalancha que se avecinaba. «Está bien, pero hazlo rápido». Colgué y me puse el abrigo, ignorando las protestas de mi madre. «No vayas sola», suplicó Rosa, aferrándome el brazo. «Llévate a Marta». Asentí, y las dos bajamos las escaleras en silencio, el frío de la calle mordiéndonos como un recordatorio de la crudeza de la realidad. El taxi nos dejó en la Plaza de Colón, donde las luces navideñas delineaban el monumento como un gigante dormido. La nieve residual crujía bajo nuestros pies, y el viento traía el olor a castañas asadas de un puesto cercano. Javier llegó puntual, envuelto en su bufanda gris, el rostro endurecido por la fatiga. Nos vio y se detuvo, frunciendo el ceño al notar a Marta. «¿Qué es esto? ¿Una emboscada?» Me acerqué, el aliento formando nubes en el aire gélido. «La caja, el sobre, lo abrí anoche, sé todo. El testamento, los viñedos, el dinero que vendiste. Me mentiste, Javier. No solo con Laura, sino con mi vida entera». Su expresión se quebró por un instante, un destello de pánico en sus ojos oscuros. «Elena, no es lo que piensas. Lo hice por nosotros. Esas tierras estaban embargadas. Parientes codiciosos por todos lados. Vendí lo justo para pagar deudas, para que tuviéramos estabilidad. Si te lo decía, te habrías obsesionado, dejado la enseñanza por sueños de grandeza». Marta intervino, su voz firme como la de una terapeuta en sesión. «Estabilidad que usaste para controlarla. Chantajeaste a Rosa, manipulaste las finanzas. Es fraude, Javier. Elena es la heredera legítima. Demandaremos, recuperaremos cada euro». Él se pasó la mano por el pelo, como siempre hacía cuando se sentía acorralado. «Por Dios, era para protegerla. Tú eras feliz en tu mundo pequeño, Elena. Maestra en Malasaña. Cenas sencillas. ¿Qué hubieras hecho con una finca en Toledo? ¿Gestionarla tú sola?» Yo lo manejé todo. Las palabras me hirvieron la sangre. Recordé las noches en que ahorraba para un viaje que nunca llegaba, las discusiones por gastos innecesarios. «¿Protegerme, dices?
Me robaste mi identidad. Me hiciste firmar el divorcio para quedarte con lo que quedaba, ¿verdad? Para que Laura entrara en una vida de lujos que yo financié sin saberlo. Javier bajó la mirada, el viento azotando su bufanda. Tal vez. Pero te quiero, Elena. O te quería. Esto no tiene que acabar mal. Podemos negociar, dividir lo que queda. Negué con la cabeza, una calma fría asentándose en mí como la nieve del suelo. No. Acabó anoche, cuando firmé esos papeles. Pero ahora firmarás tú la devolución de todo. Mañana, con un abogado. O el escándalo será público. Tu empresa, tus colegas, todos sabrán cómo el ingeniero Estrella robó a su esposa. Se quedó en silencio, derrotado. La plaza estaba casi vacía, solo un par de paseantes con gorros navideños que nos miraban de reojo. Marta me tomó el brazo y nos dimos la vuelta, dejando a Javier bajo las luces parpadeantes. Caminamos hacia el metro de Serrano. El frío ahora un aliado que avivaba mi determinación. «Lo hiciste», murmuró Marta. «Eres más fuerte de lo que crees». De vuelta en el piso de mi madre. El amanecer pintaba el cielo de rosas suaves sobre los tejados de Chamberí. Rosa nos esperaba con chocolate caliente y un abrazo que borraba años de secretos. Hablamos hasta el agotamiento. De abogados en Toledo, de visitas a la finca donde el sol de la Mancha me esperaría como un viejo amigo. No todo sería fácil. Pleitos, parientes envidiosos, el vacío de la traición. Pero por primera vez sentía el peso de mi propio legado. Elena García, no la ingenua traicionada, sino la heredera que se levantaba de las cenizas de una Navidad rota. Días después, en la finca de viñedos, el aire olía a tierra húmeda y promesas. Madrid quedaba atrás, pero su resiliencia me acompañaba. Javier firmó lo que debía, y aunque el divorcio dolía, la verdad me liberó. En esa tierra manchega planté mis primeras vides, un símbolo de crecimiento. La Navidad había terminado, pero mi historia, enriquecida por el apoyo de mi madre y Marta, apenas florecía. Y en el fondo, sabía que el verdadero regalo era yo misma, redescubierta.